continuamos aquí en Siempre Juntos, entregando la información que es de utilidad, realizando televisión con propósito para ustedes desde la región del Biobío y analizando ciertos procesos también que se dan en nuestro país, como son con los procesos de migratorios que están afectando a nuestro país y de alguna forma también reflejan la realidad de cómo el cambio climático también, la política, la geografía, todo en la crisis ambiental, o sea, se unen distintos factores también en estos procesos y es por eso que el día de hoy estamos con Víctor Hugo García, analista internacional de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias, como siempre lo digo, un gran placer y muy grato de estar conversando con ustedes y con alguien TVU. Oye, sí, los procesos migratorios, profe, porque no solamente en Chile, en América Latina, cómo van mutando también de acuerdo a cada momento político, como señala la PAME, la PAME, con todo lo que hay con el cambio climático. Son diversos factores que generan estos procesos migratorios. Sí, mira, a partir señalando de que esto es consubstancial al ser humano. Es decir, incluso en el colegio cuando nos enseñan el poblamiento americano, ¿no es cierto? Las migraciones desde Asia. Sí. Europa, un continente caracterizado por la migración, igual que Asia, allí están los principales focos migratorios. Por lo tanto, esto es histórico. Y uno de los periodos más fuertes fue con la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Pero evidentemente si vamos a América Latina, si nos ponemos de pie, vamos a América Latina, este mapa, fíjate que está muy bueno, refleja las fronteras más complicadas en América Latina en el tema migratorio. Y mira, tienes México, tienes Panamá y tienes Chile, tienes Colchane. Es decir, este es un estudio a nivel latinoamericano, tienes la cantidad de migrantes, ¿no es cierto?, a los lados, pero lo llamativo en este caso son las fronteras calientes, entre comillas, fronteras al rojo, lo llama el estudio, y aquí está, mira, Tapachula, Nucot e Iquique, Chile, Colchane. Colchane, claro. Colchane, que para decirlo derechamente, hemos perdido el control de la frontera. Eso en un hecho concreto, ni siquiera es una crítica ni nada, sino que es una realidad. Y eso ocurrió post-estallido social, post-pandemia, perdimos el control de la frontera. Y en este minuto hay personas entrando ahí. ¿Hay algunas medidas, profesor, que se estén tomando en relación a lo que es el proceso migratorio, donde se concentra sobre todo con personas que vienen de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, para nuestro país? ¿Hay medidas considerando que ya no hay control específico en la frontera? Mira, hasta 2016 prácticamente ejercíamos un control en esto que no es nuevo en Chile. Sí es nuevo lo masivo. Recordemos, ¿no es cierto?, la migración de peruanos, la migración de bolivianos, haitianos posteriormente, colombianos, ahora venezolanos. Pero también en algún momento tuvimos un pequeño pic con argentinos, ¿ya?, que no deja de ser igual la cantidad de argentinos que tenemos acá. Entonces ahí ejercíamos un cierto control, pero perdimos el control de la frontera, insistir en eso, y ya no eres capaz de controlar y legalizar el proceso migratorio. Se te rebalsa el vaso. Correcto, no hablamos de migrantes ilegales, sino que legalizar este proceso. Por ejemplo, los venezolanos que entraron cumpliendo con todos los requisitos, eso ya ocurrió. Generalmente fueron profesionales, etcétera. Profe. Y en ese caso, perdón, es donde está el mayor problema. Ya que pasamos a la siguiente lámina, pero me quedo con estos tres puntos, los tres focos que estamos involucrados, Chile, Colombia y México. Las características también de eso, de finalmente de que sean estas tres fronteras las con mayor cantidad de migración. ¿A qué se debe? ¿A qué es el interés? ¿Cuál es la motivación principal de que esas sean las con mayor cantidad de migración? ¿Se debe a la falta de legislación, a la flexibilidad que está habiendo en estos momentos, a que es un foco necesario porque hay una mejor alternativa de vida? ¿Qué análisis también sociológico hay respecto a eso? Mira, de partida el mapa que habíamos visto con anterioridad, que muestra México, son los dos grandes focos en realidad. O vas a Estados Unidos, que es mayoritariamente el sueño americano. Y lo otro, fíjate, increíblemente, o vienes a Chile. Y en ese sentido hay un rol allí primordial de dos países, Perú y Bolivia,
que son países de tránsito, que ya los vamos Sí. a ver. Entonces, ¿por qué migras? Evidentemente que hay un problema económico-social de por medio, que tu país, tu Estado no te está dando respuesta, Ni las no estás garantías dando tampoco. soluciones, ¿no es cierto?, a los temas de calidad de vida. Está el tema de los regímenes autoritarios, dictaduras, que a lo mejor Sí. puede que tú tengas un cierto nivel de estabilidad económica, pero que De ya la es noche a la mañana. asfixiante el tema del control de la persecución. Hay también pugnas de tipo étnico, que no las tenemos en América Latina, pero que en Europa se da mucho y en Asia. La pugna étnica, grupos, ¿no es cierto?, históricamente rivales. Y está también el tema de los imperialismos, los expansionismos, estados que avanzan sobre otros estados o que quieren controlar estados. Un gran pic de migración, por ejemplo, Siria. Las potencias pelearon en Siria, prácticamente Sí. están destruyendo Siria. Esa gente migró. La migración ucraniana hoy, la invasión rusa, ¿no es cierto? Entonces tienes todos esos factores y habría que agregar ahora el tema del cambio climático, pero eso repercute en lo económico, ¿no es cierto? Repercute en lo social, que por eso generalmente yo no lo menciono como una causa en sí, sino que la variable Es un factor económica, adicional correcto, a lo ayuda, que ocurre. ayuda a potenciar, digamos, las otras variables. La segunda lámina que tenemos ahí y respecto al flujo irregular de extranjeros en Chile, porque acá tenemos un análisis de los últimos años, del 2023 al 2024. Claro, y fíjate que este es un estudio que hizo la Organización de la ONU sobre Migraciones, y fíjate que estudiaron el paso fronterizo Colchane y Pisiga por el lado de Bolivia. ¿Ya? Sí. Y fíjate los datos que van del 23 al 24 de que esto sigue ocurriendo, es decir, personas que derechamente entran eludiendo controles o que simplemente los deja pasar. Profesor, pero ¿Ya? desde el contexto nacional, desde este flujo irregular de extranjeros y este estudio que nosotros estamos revisando y viendo de manera muy explícita a través de las estadísticas, desde la diplomacia chilena, ¿qué se está realizando o qué medidas se están implementando para que exista un control que permita que de alguna forma no vivamos situaciones complejas que, por ejemplo, la seguridad también, que se han... hay muchas bandas que han llegado a nuestro país, es uno de los eso ha afectado problemas. la seguridad Sí. nacional, hay que decirlo, y evidentemente hay que implementar medidas que contribuyan a la seguridad nacional. ¿Cómo lo está también mirando el gobierno? Bueno, mira, esto es bien interesante porque es multifacético. Tienes el tema del control policial, el control militar, pero también tienes el accionar de la diplomacia. Pero la diplomacia es un juego entre 2 o 3 o 4 o 5. Chile se ha tratado de desarrollar una acción diplomática, pero por ejemplo, hay orden de expulsión de 30.000 extranjeros que han delinquido y que no están regularizados, 30.000 En nuestro país. en nuestro país, pero el Estado no tiene la capacidad para expulsarlos, Sí. la capacidad administrativa. Y voy a lo que tú preguntas. Y el hecho de que necesitas al otro para que reciba a esas personas. Y en este momento la relación con Venezuela no es buena, por decir algo, ¿no es cierto? Derechamente ya no tenemos relación. En este minuto acuérdense que expulsaron a nuestros diplomáticos. Por lo tanto, ahí cerrado. Con Bolivia no hemos sido lo suficientemente hábiles, a lo mejor, para llevar a Bolivia a una política de mayor control, porque Bolivia trata de evitar el problema y simplemente deja entrar a Se Chile. aísla del problema. Y hay bandas también de lo que en el norte se llama los coyotes, ¿no es cierto?, quienes traen a los migrantes Sí. y los dejan en la frontera. Entonces ahí falta un poquito de ejercer poder estatal. Chile tiene herramientas como para, entre comillas, presionar a Bolivia para que ejerza un mayor control. ¿Qué tipo de herramientas? Por profesor? ejemplo, tenemos convenios comerciales muy favorables para Bolivia. Bolivia hay un oleoducto, Sica Sica, que llega a Arica y que nosotros podríamos de una u otra manera decir, mira, las garantías que yo te doy las vamos a mantener, pero coopera tú también. Claro. ¿Ya? Entonces la diplomacia chilena está trabajando en eso, se está tratando de crear un frente común en Sudamérica para enfrentar esto, para enfrentar el crimen organizado, pero también hay reticencia, hay diferencias de repente con la misma Argentina, nos cuesta entendernos. Entonces está complicado el frente diplomático, pero hay que persistir en eso.
hay que persistir. Si seguimos avanzando con las gráficas respecto a todo este proceso migratorio y todo lo que hay con el control que se ha perdido en estos últimos años, porque claro, uno puede entender pandemia, hay recursos que se llevaron a otras áreas, en el estallido social, claro, puede que quizás también se llevaron a otras áreas, pero esto, ¿cómo se fue acumulando también para que llegara un punto que ya, sabes que no dimos abasto? Claro, mira, aquí esto puede parecer un poco agobiante, pero en realidad fíjate que lo que interesa es el post-2019. Si tú revisas cifras aquí, 1.000, y acá ya saltas a 3.000, 12.000, 17.000. Entonces ya derechamente... Solo en 12 años. Has perdido, en este caso, venezolanos, que es el tema que nos preocupa en este momento, y nada personal, por favor, contra el pueblo venezolano, pero allí hay un problema concreto y estas cifras son bastante claras. Este es un estudio, fíjate, de los jesuitas, la acción jesuita migrante, con datos de la PDI, ¿ya? Entonces llega un momento en que tú ya hay bandas que manejan lugares que no están controlados y llevan a los migrantes allí. Entonces tú ya no tienes capacidad, tendrías que colocar militares a lo largo de toda la frontera con Bolivia o levantar un muro como lo están haciendo los europeos, pero evidentemente tampoco es la idea. Entonces este cuadro lo que deja en claro es que de una u otra manera perdimos el control del acceso migratorio irregular. Y ahí, profesor, lo hablamos recién. Las herramientas diplomáticas quizás no están no están facilitando el proceso, ¿cierto?, para resolver esta problemática. ¿Qué ocurriría si de aquí a unos 2, 3 años no hay alguna solución en materia de control y sobre todo de lo que puede ocurrir con nuestro país en este tema del proceso migratorio, considerando todas las inestabilidades políticas que están ocurriendo en el entorno de Chile también? Mira, los impactos son múltiples y si lo traemos a Chile, por ejemplo, aquí vas a tener futuros votantes, electores. Puede cambiar el escenario político. Porque a lo mejor, ¿no es cierto?, este que entró irregular se va a regularizar, ¿no es cierto?, o lo van a regularizar, ¿ya? Tienes el tema de, en Antofagasta, el 34% de los nacimientos en Antofagasta son de personas migrantes. Sí. ¿Ya? Entonces, tienes que dar servicio de salud, tienes que dar y ellos que nacen son chilenos. Correcto, servicio educacional, tienes que, ya hay preocupaciones porque no se les está dando casa. Hubo un debate en el Parlamento, ¿no es cierto?, llamando a que había que construir habitaciones para migrantes. Ese es el lado negativo. Entró el crimen organizado también con ello. Pero está el otro lado positivo, es decir, fuerza laboral, que están aportando a la economía, están haciendo crecer el PIB, es decir, esto hay que equilibrarlo. Pero la presión sobre Chile es muy fuerte porque el fenómeno migratorio venezolano rompió con todos los procesos previos. Fíjate, a Siria, que era el más grave, lo sobrepasó, pero con creces. Es una implosión lo que ha sufrido Venezuela. Y aquí yo quisiera hacer también una observación en orden a que, por mucha diplomacia que nosotros usemos, nos coordinemos, el problema está en Venezuela. Sí. Y el problema, ¿no es cierto?, es un señor y un grupo que hay allí, un régimen dictatorial que está sometiendo a la población y que no tiene ningún límite para tratar de ejercer el poder y controlar el país. Porque acá estamos, o sea, adelantando la Navidad por segunda vez, bueno. Estamos hablando Venezuela 2015, si nos ponemos un poquito de historia, 2015, segundo periodo Bachelet, segundo periodo Piñera, actual gobierno de Boric, o sea, han sido 3 gobiernos, por así decirlo, de alguna manera, que se han visto afectados con esto o que ha estado ocurriendo esto. Acá, no han podido abordar. Es que por eso, esto es más allá de un gobierno, esto son políticas de Estado. ¿Qué pasa aquí también con el Estado de Chile respecto a estas temáticas, pensando que, no olvidar en su momento que el presidente Sebastián Piñera fue a invitar también, creyendo, creo yo, creyendo él, que teníamos la capacidad de recibirlo. O sea, el migrar es un derecho humano, es un derecho universal. Acá no podemos criticar el tema de la migración como tal. El tema que podemos criticar, obviamente, es
cómo se regulariza, cómo podemos... Correcto. Pero ¿qué pasa con estos 3 gobiernos y qué pasa con el Estado finalmente? Mira, que esto también se dio en una coyuntura en que de una u otra manera empezamos a debilitar la conducción política y se empezó a debilitar la habilidad y la rapidez con que el Estado chileno respondía a los distintos requerimientos. Claro. Entonces, aquí tenemos un problema de sistema político prácticamente desde el 2015, unido a una decadencia de la economía y del crecimiento económico. Entonces se nos complicó el cuadro en su conjunto, nos pilló medio débil la implosión de Venezuela y ya lo que significaba Colombia. Y hay hechos concretos, fíjate cómo que se corre la voz entre los migrantes. Y ya comentaba un migrante el otro día venezolano que señalaba, mira, Chile está dado. ¿Qué significa eso? Está la papa. Está tirado, está la papa. ya. De hecho, ¿Ya? acá tenemos una gráfica donde mencionamos, Chile tiene la segunda proporción de migrantes más alta en América Latina, según un informe también del Banco Mundial. Y queremos también analizar esta gráfica con usted, profesor, respecto a lo que nos menciona, que por parte de los extranjeros y el flujo que existe hacia nuestro país, consideran que está mucho más fácil ingresar o que existen las condiciones. Más fácil y que hay ciertas ventajas. Exacto. Porque, otro comentario, mira, ándate irregular, vas a entrar y te van a llevar a un refugio. Sí, pues te van a entregar... Como de hecho tenemos en Colchane, ¿no es cierto?, carpas climatizadas, donde se les da atención, porque muchas veces llegan niños, llega gente mayor, que cruzan el desierto Nadie quiere o cruzan pasar el esas altiplano, condiciones. Sí. Entonces tampoco vamos a ser Claro, y se dan esos tan... dilemas porque al final son niños, niñas, O sea, gente que adolescentes, muere en el que camino. están Sí. sufriendo, Exactamente. que están viviendo situaciones complejas. Entonces, y la humanidad ahí juega un rol. lo que ocurre es que el crecimiento es muy explosivo y por mucha voluntad que tú tengas o hayas tenido o el Estado sea muy eficiente, fue un crecimiento muy fuerte en un corto tiempo. Sí. Y simplemente nos colapsó en todos los ámbitos prácticamente. Mira, Costa Rica es el primero, pero Costa Rica tiene una población muy baja. Es Chile el tema. Ni siquiera Perú, fíjate, que es un lugar de tránsito. Creo que hay una lámina sobre particular. Brasil igual sin grandes problemas, Argentina 4 o 5. Está aquí, 1.700.000 migrantes en Chile en este minuto, sobre una población de 20 millones de habitantes. ¿Y qué ha ocurrido desde el punto de vista político? Que la clase política no ha podido generar esa voluntad para poder implementar medidas que controlen todo este proceso de migración que está ocurriendo hacia nuestro país y que de alguna forma también va a afectar la dinámica y de cómo... Lo está afectando. Lo está afectando, de hecho, pero a futuro y de cómo esto se proyecta puede obviamente involucrar otras problemáticas que van a llegar a nuestro país. Claro, mira, todo puede parecer a lo mejor muy lento, pero el 2021 se aprobó una nueva ley de migraciones. Una ley en la que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo cómo implementarla, porque algunos dicen, mira, hace más punitivo, otros dicen, no tan punitivo, mezclemos la cosa. Entonces, por lo menos ahí hay una respuesta legislativa. Tienes que tener también un tema de control de frontera, que allí no hay consenso tampoco. Quizás usar más las Fuerzas Armadas. No se trata de dispararle a la gente, ¿no es cierto?, como está ocurriendo en Argentina, que la Gendarmería argentina simplemente baleó a bolivianos que intentaban entrar a Argentina. Entonces, ese conjunto de acciones no son inmediatas. Yo no quiero defender a este gobierno ni al gobierno anterior, sino que el estricto hecho de la realidad. Tú puedes dictar una norma, pero hay que concretarla, ¿ya? Sí. Y hay que trabajar también en orden a que el discurso no sea tan abierto ni receptivo. Mira, sabes que en Chile sí tenemos buena predisposición, pero si usted entra irregular, yo lo voy a colocar fuera de la frontera de inmediato. El tema es que el otro no te lo va a recibir. Entonces, esto es un círculo vicioso. Está como de mano atada. Correcto, porque el otro va a venir de todas maneras. Mira, en Chile te van a dar subsidio, vas a tener acceso a la salud. En la educación te van a dar los jardines infantiles.
Y eso, bueno, es un hecho concreto también. Usted lo mencionaba respecto a Colchane y de cómo también ocurre este proceso migratorio, y acá tenemos también una gráfica de lo que corresponde a la nacionalidad de quienes se mueven por el paso de Colchane, de acuerdo al sexo y también a los países también que ingresan. Venezuela, Ahí está, fíjate, Venezuela de nuevo, lugar. que es fuerte, ya entrando peruanos también ilegales, Yo fíjate, pensé ahí que podría ser colombianos, Colombia. haitianos, bolivianos. Entonces la migración legal ya se generó entre 2010 y 2015. Ahora estamos con este problema de que la gente por Perú también están entrando. Claro. Y están desafiando incluso campos minados que todavía algo queda en el norte, porque hicimos una limpieza de lo que se había minado ahí por la crisis del 78, pero esa gente se atreve y cruza. Afortunadamente no ha pasado mucho, pero se sigue dando. Entonces estás bajo hombre. presión en este momento, y evidentemente que tenemos problemas en la interna, y más encima esto que te está presionando muy fuertemente desde el norte y desde el este, ¿no es cierto?, en el caso de Bolivia. Sí, hay todo lo que hay precisamente con el proceso migratorio. Siempre un gusto, profesor, que nos venga a aclarar estas temáticas, muchas veces complejas, entender también en qué posición estamos a nivel internacional respecto a esto. Muchas veces no dimensionamos lo que está ocurriendo, sobre todo nosotros acá en el Biobío, que no lo vivimos tan de cerca como lo que está pasando en el norte de nuestro país. Así que también se agradece obviamente esa explicación siempre tan amena. Un gusto tremendo, como siempre, y solo mencionar que en el Biobío tenemos aproximadamente 45.000 migrantes, pero es una cifra menor comparado con el norte y comparado con la región metropolitana. Así que un placer como siempre, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Importante tema que tratamos el día de hoy, que sin duda refleja de cómo se está transformando también el mundo a partir del mundo que avanza a pasos no quiero decir agigantados porque me van a decir Pame, pero de un mundo que está bastante dinámico. Así que